Yo soy Alejandra Buceta, directora ejecutiva de la Fundación AMAMás, y el sueño de todas las personas que formamos parte de esta fundación es que a cada uno de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país se les pueda brindar las mejores oportunidades para el aprendizaje, y para nosotros eso significa los mejores ambientes emocionales. La verdad que eso es para nosotros, y no solo para su aprendizaje, sino también para su crecimiento personal. Llevamos más de 3 años acompañando a las comunidades escolares para que puedan instalar el aprendizaje socioemocional, porque esa es la forma que nosotros sabemos y vemos que es la manera de generar estos cambios en los ambientes. Y este es el famoso ACE. Se habla mucho del ACE, tal vez hay personas que conocen un poco el término, otros no, es aprendizaje socioemocional. Bueno, hemos hecho este encuentro, hemos invitado a 2 personas extraordinarias para que nos puedan contar de su experiencia al respecto del tema, por supuesto. Nuestra primera invitada es Trinidad Montes. Ella es fundadora del programa Educación del Carácter de Fundación Astoreca. Actualmente es miembro del Consejo Asesor del área de desarrollo de la misma fundación, y también es fundadora de la consultora Red Directiva, así que está totalmente imbuida en las realidades de las comunidades educativas, y lleva más de 20 años en el ámbito de educación, desde el sistema público, el sistema privado. La verdad que tiene muchísima experiencia. Gracias, Trini, por estar aquí con nosotros. Y nuestro segundo gran invitado, Ricardo Román, director del colegio Blesgana, Alberto Blesgana. Ahí lo estamos viendo. Hola, hola, Ricardo. Él es profesor de filosofía, tiene estudios en ciencias políticas, es coach, y el colegio Alberto Blesgana participó, fue invitado a participar de un encuentro, no sé si me va a salir bien, pero The World Education Week, de la organización que está a cargo del Global Teacher Prize, así que me imagino que fue una experiencia extraordinaria, tomar perspectiva, ser parte de una comunidad más grande, ¿no es cierto?, darse cuenta cómo uno puede aportar. Me imagino cómo debe haber sido esa experiencia. A cada uno de ustedes, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y desde ya, de verdad, desde el corazón, muchas gracias por todo el bien que han hecho, por todo el bien que están haciendo. Y espero que con este encuentro se pueda expandir más todavía a todas las otras comunidades. El encuentro de hoy lo va a moderar Alejandra Ibieta, que es la presidenta de la fundación, es cofundadora, somos juntas cofundadoras de la fundación, ella es presidenta del directorio, está encargada del área de desarrollo, es coach con estudios en psicología positiva, indagación apreciativa, neurociencia aplicada al aula, en verdad, extraordinaria. Así que espero que la disfruten, háganle muchas preguntas. Hola, muy buenos días a todos y todas. Un placer de que ahí se están uniendo más y más personas. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Y yo quería comenzar con una pequeña actividad que cada uno, cada una pueda imaginar cómo se ve una comunidad escolar que ha integrado el aprendizaje socioemocional de manera exitosa. Y quizá pueden cerrar sus ojos y pensar en una sala de clases, o en un patio, o un casino, o una reunión de profesores, profesoras. ¿Cómo están las personas? ¿Qué hacen? Y esto porque yo creo que todos quienes estamos acá tenemos un sueño, y tener esas imágenes nos puede ayudar a motivarnos para lograr y alcanzar ese sueño. Y hoy día vamos a ver un poco de cómo lograr ese sueño. Yo voy a hacer una pequeña presentación de los resultados de un reciente reporte de CASEL. CASEL es una organización líder en la investigación y el desarrollo de acompañamientos, materiales. Es realmente extraordinario todo lo que comparten en aprendizaje socioemocional. De hecho, ellos instalaron el concepto aprendizaje socioemocional hace ya más de 30 años.
Y hace poco lanzaron este reporte, presentaron este reporte, que es muy importante porque, en primer lugar, es de un alcance enorme. No se trata de un estudio realizado en un país sobre un programa, en un colegio o con algunos estudiantes. Es un metaanálisis de un metaanálisis, o sea, recoge demasiada información, demasiados hallazgos de estudios recientes, desde el 2008 a 2020, más de 500.000 estudiantes, abarca todo este estudio, recoge 424 estudios más específicos que se han realizado en distintas partes. Algo muy interesante es que aborda 53 países, porque normalmente estas investigaciones, ¿no es cierto?, ocurren en Estados Unidos, en el mundo anglosajón principalmente, pero en este caso abordó 53 países de África, de Asia, de América Latina. Y otro hallazgo importante es que mostró que no hay diferencias significativas en los hallazgos por grupos, es decir, por grupos como el género, edades, nivel socioeconómico. De hecho, bueno, también aborda a estudiantes de todos los niveles escolares. Y algo que es quizás lo más obvio es que mostró y comprobó una evidencia que ya se había venido mostrando en estudios anteriores, que el aprendizaje socioemocional o los programas de aprendizaje socioemocional en el corto plazo desarrollan más habilidades socioemocionales, por supuesto, en los estudiantes, y esto genera más comportamiento prosocial, relaciones más positivas y a su vez menos problemas de conducta, malestar emocional, y en el largo plazo se nota una mayor motivación con el aprendizaje y mejora el rendimiento académico y las habilidades cognitivas. Eso es como, uno diría, lo obvio, ¿no es cierto? Para algo estamos presentando esto. Los programas de aprendizaje socioemocional funcionan, pero, siempre hay un pero siempre funcionan. Basta con tener un programa de aprendizaje socioemocional y estos estudios muestran que no es tan así. No es tan fácil la cosa, y los programas, para ser exitosos, para alcanzar estos resultados que vimos previamente, requieren ciertas condiciones para tener éxito. Primero que nada, son programas SAFE, como les llama CASEL, que son programas elaborados con una cierta estructura, que ese significa que son secuenciales, que la enseñanza de las competencias socioemocionales se hace en base a las etapas del desarrollo y de acuerdo a un orden paso a paso. Son programas activos, esa es la A. El aprendizaje tiene que ser activo, tiene que proveer importantes oportunidades para la práctica de las competencias. Son focalizados, es decir, se enfocan en habilidades específicas y son explícitos, es decir, se sabe y los estudiantes saben qué habilidades están desarrollando. Otro tema importante es que los programas más exitosos abordan todos los ámbitos del aprendizaje socioemocional, las habilidades intrapersonales, interpersonales y de ciudadanía o toma de decisiones responsables. Los programas más acotados a solo habilidades interpersonales no tienen tanto éxito. Otro hallazgo de este metaanálisis, que no estaba en los anteriores y que también es importante y que tiene que ver con la secuencialidad, es que los programas que comienzan desarrollando las habilidades intrapersonales antes que las interpersonales también tienen mejores resultados. También mejoran los resultados cuando los programas son impartidos por los docentes que están en el aula y no tanto por personas externas a la cotidianidad de los estudiantes. También cuando los programas proveen soporte para integrar el aprendizaje socioemocional al aprendizaje académico, es decir, no solamente se imparte un programa en ciertas horas semanales, sino que lo que enseña el programa se va integrando con el aprendizaje académico. Y esto es muy importante. La implementación tiene que ser muy rigurosa. Hay muy buenos programas socioemocionales,
que han desarrollado o normalmente desarrollan organizaciones externas, pero los colegios no siempre siguen las instrucciones de implementación. Se implementa una parte, algunas actividades sí, algunas no, en distintos tiempos. Entonces, cuando los programas empiezan a perder la rigurosidad con que fueron diseñados, pierden su efectividad. Y por último, lo puse destacado porque es de lo que quiero sobre todo hablar hoy día, es que los programas exitosos se insertan o se implementan en una cultura que los soporta, que es coherente con los programas. Y por eso Cassell habla de este ACE o aprendizaje socioemocional sistémico. No basta con tener un programa, no basta con tener solamente actividades, y es necesario gestionar una cultura para el aprendizaje socioemocional. ¿Y cuáles son los 4 pilares que hay que desarrollar para gestionar una cultura de aprendizaje socioemocional? Primero están las estructuras fundacionales, que se refiere a tener una visión compartida con toda la comunidad escolar, un liderazgo distribuido respecto de quién se hace cargo de implementar el aprendizaje socioemocional. Son todas las personas, no solamente el encargado de convivencia escolar o el psicólogo del colegio. Hay un equipo ACE, ¿ya? Si bien el liderazgo es distribuido, hay alguien o hay un grupo de personas, ojalá representativo de toda la comunidad, que está liderando la implementación, la gestión, etc. Luego está el ACE adultos, y este también es un tema súper importante que vamos yo quiero que conversemos un poquito de esto con la Trini y Ricardo. Primero hay que partir por los adultos. Han salido otros metaanálisis, otras investigaciones recientes sobre el impacto que tiene en los estudiantes los programas que desarrollan específicamente las competencias socioemocionales de los docentes. El ACE de estudiantes, que ya vimos un poco el tener un programa explícito, integrado al aprendizaje académico y un tipo de disciplina más bien restaurativa, que va en coherencia con los lineamientos del aprendizaje socioemocional. Y luego, tener una cultura de mejora continua, es decir, el aprendizaje socioemocional no se improvisa, hay que tener objetivos, una planificación y evaluar el aprendizaje socioemocional, hay que medirlo, igual como la lectura, como en las matemáticas, tenemos que saber si estamos alcanzando los resultados que queremos o no queremos. Y dicho todo esto, ya quiero pasar a la conversación con la Trini y Ricardo. Y bueno, mi primera pregunta, voy a ir alternando, mi primera pregunta es para Ricardo. Ricardo, bueno, como comentó la Ale, ha tenido una experiencia bien exitosa. Creo que, bueno, contó la Ale que ustedes fueron elegidos dentro de los 100 mejores colegios por la organización de Global Teacher Prize. Sí. Yo te he seguido hace harto tiempo en redes sociales, en LinkedIn, porque me encanta cómo vas contando, vas relatando todo lo que están haciendo, así que lo encuentro muy inspirador y por eso también te quisimos invitar. Entonces, cuéntame un poco cómo fue la trayectoria, porque yo creo que todas las personas que escucharon un poco la presentación de esto de la cultura, el aprendizaje sistémico, se habrán imaginado rápidamente que esto requiere tiempo, no es de un día para otro, no basta con hacer una capacitación, es algo que requiere su tiempo. Entonces, quería ahí preguntarte, Sí. ¿cómo ha sido este proceso para usted? Total. Nosotros, o sea, producto de la trayectoria del mismo colegio desde hace ya 51 años, que fundaron mis papás, y producto de mi trayectoria profesional, que yo me dediqué a ser consultor de empresas en transformación cultural, desarrollo organizacional, innovación por muchos años,
teníamos una visión de tanto de que había que cambiar o complementar la agenda de un colegio, el repertorio de un colegio, y sobre todo en dos cosas, o en tres, digamos. Una es que la manera de aprender que tienen los colegios, esto de transmitir conocimiento en cápsula, que son las planificaciones, el currículum, es una cosa que está comprobado que no es así. Hay que aprender en la práctica, en la experiencia, a través de proyectos, de juegos, de desafíos. Y ahí hay que hacer una traducción tremenda de todo del currículum de los 12, 14 años a eso. Y en eso hemos estado trabajando. La segunda cosa es la inclusión, la adopción de tecnología así muy intensamente. Nosotros tenemos un Fab Lab, un laboratorio de fabricación digital. Estamos conectados con MIT, con universidades chilenas, haciendo robótica, impresión 3D, programación, etcétera. Y eso usándolo desde la asignatura, no como una asignatura aparte simplemente, que también, pero desde la asignatura. Y tercero, el componente del desarrollo emocional, así, pero también intensamente. Y esas, como esos tres ejes lo hemos estado desarrollando ya, yo creo, unos más de 10 años. Eh, Ahora, nosotros partimos desde teníamos una crisis, entonces tuvimos que, una crisis muy grave del colegio, tuvimos que estabilizar el colegio un par de años. Los ciclos de los colegios son bien largos, sobre todo por los contratos de los profesores. O sea, que uno quiere hacer cambios organizacionales, tiene que esperar un plazo, esperar un año más y así. Entonces fuimos haciendo, mejorando, renovando el equipo todos los años. Y ya hace ya unos 6 años que ya tenemos estabilizado el proyecto, esto se ha ido consolidando, pero yo no diría que no lo daría por terminado, un proyecto que está completamente en marcha, sobre todo estas cosas de la interacción, de lo relacional. Hay dos desafíos bien grandes que hemos tenido que superar. Uno es la ausencia de la familia. Nosotros somos, sobre todo somos un colegio de alta vulnerabilidad. Hay muchas familias monoparentales, hay niños simplemente que no tienen adultos a cargo significativos. Entonces, mucho de ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros. Cuando hablamos de incluir a la familia, normalmente las familias que vienen son las familias que funcionan, cuando vienen a las reuniones, a las convocatorias. Entonces, muchos de los niños nosotros, quizá un tercio o más que eso, tenemos que simplemente hacernos cargo directamente nosotros. Y el otro componente importantísimo también es la formación de los profesores. Los profesores todavía están siendo formados, yo creo ya hace unos 40 años, como especies de tecnócratas transmisores de conocimiento. O sea, ellos ven que su trabajo es transmitir conocimiento. Y en la práctica es hablar en una sala, ojalá con alumnos que estén en silencio y tomando nota. Y todo lo que sea distinto de eso es trabajo extra o trabajo que no les corresponde. Y están formados así, culturalmente, instrumentalmente así, ya por muchos años. De hecho, incluso los profesores más nuevos todavía están así. Estas conversaciones de las formaciones educacional y social, el aprendizaje experiencial, etcétera, todavía no ha penetrado el sistema, ni siquiera en las universidades. Es bien curioso, gente como Montessori tiene 100 años, Piaget 60, Simon Papert tiene 40 años de que han escrito cosas y todavía son cosas consideradas cosas nuevas, porque sigue formando los profesores en la transmisión de conocimiento. Entonces tenemos que, por un lado, reentrenar a los profesores como culturalmente y por otro también ayudarle a construir un repertorio nuevo, porque su repertorio básico ellos es tener un PowerPoint, ponerlo en la pizarra, explicarlo, que los niños lo escriban, se lo aprendan y lo respondan a una prueba. Ese es el proceso básico. Ahora, hay muchos profesores que la verdad hacen mucho más que eso, pero lo hacen por intuición. Lo hacen porque han trabajado de animadores de cumpleaños, porque han sido scouts, cosas de ese tipo, trayectoria, porque ellos fueron bien tratados en los colegios, pero propiamente no hay una formación hoy día. Los profesores, hoy día nosotros somos centro de práctica de varias universidades y las universidades hoy día recién están empezando a hacer algo de jefatura de curso en la práctica, pero no tienen formación de eso. Entonces, para nosotros ha sido un tremendo, tremendo esfuerzo de transformación de los profesores, de cambio de profesores unos por otros. Hemos tenido apoyo externo a veces y también mucho, mucho ensayo y error. Nosotros, toda la transformación que hemos hecho el colegio, lo que nos permitió estar entre estos 100 mejores colegios del mundo, ha sido más bien una innovación que ha sido yendo explorando cosas muy, muy particulares, buscándolas en el mundo, trayéndola al colegio, probándola y después transformándola en parte ya de nuestro repertorio, como la meditación trascendental con la Fundación David Lynch, que ya llevamos 10 años, con yoga, que llevamos 10 años desde prekinder a cuarto medio.
talleres socioemocionales, que lo transformamos en una asignatura que se llama hoy día Desarrollo Personal, que está desde tercero básico hasta segundo medio, que ahí en Desarrollo Personal desarrollamos talleres socioemocionales, emprendimiento y desarrollo corporal, digamos que está yoga, meditación, etcétera. Entonces, hemos tenido momentos en el colegio que durante 2 veces al día el colegio se silencia, el área de la enseñanza media, porque estamos haciendo meditación. No todos los niños meditan, pero todos respetan el silencio y durante 20 minutos el colegio se acalla, y es algo muy, muy potente. Entonces, hemos ido viendo que hay una cierta acumulación, ya han pasado niños todo su proceso escolar con prácticas de yoga, pero ciertamente que algo tiene una parte que es instrumental, que es organizativo, que hay que todo lo que tú decías, que tener roles, equipos, pero también es algo cultural tanto por la familia de los niños, pero sobre todo por la formación de nuestros profesionales. Oye, Trini, tú, bueno, fuiste cabeza, digamos, de un programa específico que es la educación del carácter, basado me imagino, en todas las investigaciones sobre las fortalezas del carácter de Martin Seligman, y lograron, y están, me imagino, implementando este programa en la fundación, en los colegios de fundaciones. Y yo sé por conversaciones que he tenido contigo que ustedes tienen súper claro que no basta con tener un programa, y han trabajado mucho el tema de la cultura. Entonces, ¿qué elementos o cómo se trabaja la cultura? ¿Cómo lo han hecho ustedes? A ver, de hecho, nuestro programa integra el aprendizaje socioemocional dentro como de un programa que es un poquito más integral de educación del carácter. Y la principal estrategia de nuestro programa de educación del carácter es una estrategia de gestión de la cultura. Es gestión de la cultura, ¿por qué? Porque sabemos que la cultura es lo que transmite toda la organización, es lo que manda las señales correctas o incorrecta, dependiendo de cuánto uno gestione esa cultura, respecto de qué conductas, qué actitudes son valoradas en la organización o qué conductas, qué actitudes no queremos en este colegio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, primero, definir muy explícitamente, nosotros revisamos harta investigación muy en la línea de lo que tú estabas comentando en un comienzo, y uno tiene que ser muy explícito respecto, en este caso, de qué fortalezas del carácter nosotros vamos a desarrollar, qué es lo que queremos, en qué queremos educar. Y con eso sumamente explícito, nosotros lo que estamos haciendo es gestionar intencionadamente los elementos de la cultura escolar. ¿Qué elementos son los que nosotros gestionamos? En un primer momento, lo primero que gestionamos es la organización espacial y los mensajes visuales. Nuestros colegios tienen carteles que recuerdan visualmente qué es lo que nosotros valoramos. Carteles con citas de tener propósito, de ser respetuoso, de ser amable, de ser correcto, en fin. Entonces tenemos todo un trabajo como del espacio y de lo visual. En segundo lugar, y clave, todo lo que es gestionar el lenguaje. El lenguaje no es neutro, el lenguaje no es inocente. ¿De qué hablamos? ¿De qué dejamos de hablar? ¿Qué palabras usamos? ¿Con qué palabras y con qué conceptos enmarcamos las conductas? Para nosotros es muy importante, y por lo tanto nosotros estamos constantemente instalando el lenguaje de las fortalezas del carácter. Vamos enmarcando las conductas de los alumnos, de nosotros. Mira, eso es ser amable, hoy eso es tener propósito. Vamos recordando e instalando un lenguaje. Lo que reconocemos y lo que corregimos, qué cosas premiamos, qué cosas nosotros estamos reconociendo. Me gusta más la palabra reconocimiento en términos de valorar. ¿Qué estamos diciendo que es valioso? ¿Por qué cosas nosotros celebramos? ¿Qué ritos tenemos? ¿De qué manera nosotros transmitimos esto que importa en nuestros ritos, en las tradiciones, en las ceremonias? Todo eso se gestiona intencionadamente. O sea, nosotros vamos a conectar el día del alumno te voy a inventar, con tener propósito. Las reglas y los procedimientos. Los colegios están llenos de reglas y procedimientos, y muchas veces para los niños e incluso para los profesores el sentido de eso queda muy lejos. Es muy distinto que a ti te pidan quedarte callado por quedarte callado, a que a ti te digan vamos a ser respetuoso y vamos a escuchar lo que tiene que decir el otro, o te voy a pedir que mires al otro cuando habla, porque es una demostración de que estás atento y es un gesto de amabilidad, es un gesto
de respeto por los demás. Entonces, al final, lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros proponemos es hacer una gestión muy intencionada de la cultura. Tenemos también en la hora de orientación textos textos que son en el fondo talleres para la hora de orientación, de prekinder a cuarto medio, pero las personas no aprendemos a ser amables o a ser constructivas porque tenemos un taller de ser constructivo el martes en el segundo módulo. Nosotros, obviamente que eso ayuda, porque podemos en ese espacio, que es un espacio protegido en los colegios, que es la hora de orientación, para poder hablar acerca de por qué es importante o poner en práctica o entender cómo funcionamos y desarrollar ciertas habilidades. Pero en la práctica nosotros aprendemos a ser constructivos cuando estamos en un entorno en que todo el rato se nos transmite que ser constructivo es algo positivo, donde ser constructivo es algo que se valora, se reconoce, y ser poco constructivo es algo que no se aprecia. ¿Te fijas? Esto es lo mismo que uno aprende mucho más inglés yéndose a un país de habla inglesa por inmersión que con clases de inglés los martes en la mañana. Súper, bueno, increíble dos experiencias como que muestran tan claramente, creo yo, la importancia de tener una visión. Claramente hay una visión que tiene su particularidad, que me encanta también. Ricardo ha trabajado mucho el tema integrando lo tecnológico, la innovación, ustedes con las fortalezas del carácter, pero hay una intención clara y de acuerdo a eso se planifica. O sea, claramente acá hay un proceso como muy organizado. Creo que eso es un elemento vital. Pero a veces nos pasa en las comunidades escolares que nos dicen, sí, esto es fantástico, increíble, pero acá es muy difícil, el ministerio no nos deja, o las exigencias que tienen los colegios, hay mucho estrés, como un poquito de desesperanza de poder realmente hacer una transformación. Ya lo que comentaste tú, Ricardo, o sea, cambiar el currículum, o sencillamente a veces no se puede porque las exigencias burocráticas a las escuelas no nos permiten destinar tantos recursos o el tema del currículum, que es muy extenso, el tema del CIMSE, no permiten destinar recursos tanto económicos como también de tiempo para poder integrar el aprendizaje socioemocional. Entonces, a los dos les pregunto, ¿qué piensan ustedes de esa como creencia, Ricardo, en tu experiencia, tú que lo has ido haciendo en el colegio? ¿Es muy difícil? ¿Es posible? ¿Hay cierta autonomía? O sea, completamente posible. De hecho, lo estamos haciendo ya hace tiempo. Es bien curioso porque hace unos años atrás nos vinieron a ver por estas cosas que hacemos, de todo esto que les cuento, y el Ceremi me dice, ¿no han pensado dejar de hacer todos estos talleres y mejor dar más horas de lenguaje y matemática para que los niños mejoren el CIMSE? Y por suerte el intendente que venía acompañándolo al Ceremi entendía lo que estábamos haciendo y le dijo, estás equivocado. Se lo dijo con cariño, pero se lo explicó. Porque hay mucho este prejuicio de que, claro, a más tiempo, mejores resultados. Entonces, si dedicáramos solamente todo el día a matemática y lenguaje, nos iría muy bien, y es completamente absurdo, pero existe ese razonamiento. Entonces, yo lo insisto porque algo que es como decía la Trini, es cultural. O sea, es una mentalidad que se entiende que hay una relación entre tiempo, contenido, entrega de contenido y se transmiten cosas. Es como que fuera casi algo físico que se le mete por la boca a los niños para que traguen. Y no funciona así, funciona como dice la Trini, por inmersión. Nosotros tenemos un permanente ambiente de espectáculo, de juego, de diversiones. Hoy día es el Día del Estudiante y así. Todos los días, toda la semana hay algo en que toda la comunidad participa con alegría, con juego, los profesores, etcétera, y los profesores son muy jugados en hacer todas estas cosas. Hoy día, el Día del Estudiante lo esperan disfrazados. Es una cosa, todo el permanente, eso, pero también contención, mucha contención en general, de contención general típico de los adolescentes, pero también por las dificultades que tienen nuestros estudiantes familiares. Entonces hace ese trabajo permanente. Todos nosotros lo podemos hacer
siendo un colegio subvencionado, regulado como todos los colegios, tengo regulación de currículum, de cobertura, superintendencia, etcétera. Entonces, todas las regulaciones y dictados del ministerio son los mínimos, no son los máximos. Eso nosotros tenemos que cumplirlos todos, pero nos deja un margen tremendo, por ejemplo, tiempo de libre disposición para tener la asignatura de desarrollo personal, tener talleres socioemocionales, etcétera. Entonces, poder contratar a algunos profesionales, nosotros también funcionamos con recursos de la subvención, entonces no tenemos un apoyo extra. Entonces, todo esto se puede hacer. Lo que sí es necesario es tener un equipo directivo súper comprometido que comprenda estas cosas. Que ahí un poquito se cicla, porque en general los profes son más bien del mundo pequeño del colegio. Entonces acá nosotros hacemos mucha apertura con universidades, con fundaciones, y es parte de estar conversando con ustedes, aprendemos montones. También exponemos a nuestros profesores a todas esas cosas, hacemos escuelas de verano, escuelas de invierno, en esa misma lógica, muy lúdica, muy práctica, traemos charlas, pero sobre todo hacen cosas que hacen... Siempre está el protagonista en el alumno del momento. Si el alumno es el alumno real del aula, él es el protagonista. Si el profesor tiene una escuela de verano en tanto alumno, él es el protagonista, no el charlista. Entonces, en eso hemos ido generando ese espacio, pero ciertamente que hay que tener así el timón firme, mucha persistencia de parte nuestra. Yo reconozco, confieso que no somos demasiado organizados porque tenemos un espíritu innovador, que estamos cambiando, variando cosas muchas veces, pero como eje, que lo que te decía, los aprendizajes, la tecnología y la educación socioemocional, eso lo mantenemos firme, de seguir avanzando, probando, ensayando, mejorando, y sobre todo manteniendo un ambiente. O sea, así como los carteles, nosotros tenemos pantallas con videos de las cosas que están haciendo los niños, los profesores, en distintos lugares del colegio. Ellos mismos se exponen, hacemos una vez al año o más veces la semana de la educación emocional, y los niños hacen presentaciones de yoga, hacemos meditaciones masivas. Pues todo es general, que se sienta que esto es un ambiente, no es algo discursivo, no es una prédica que hacemos, sino que hacemos que se vaya aprendiendo naturalmente, así como decía el latín, lo del lenguaje, del aprender inglés en otro país. Nosotros hacemos que el colegio sea un ambiente, en este caso, que lo que estamos hablando es rico en emociones, en relaciones, en experiencias de ese tipo. También lo hacemos con otras cosas, como las tecnologías, que con el arte, la cultura también. O sea, más bien una cosa integral de nutrir de capital cultural, social, emocional a nuestros estudiantes. Y eso se hace con mucha experiencia. Se puede, y se puede. Oye, sí, yo me quiero... Se puede, es difícil, da mucho trabajo, hay que trabajar mucho. O sea, mi equipo trabaja de lunes a domingo, estamos conectados al WhatsApp los domingos en la tarde, etcétera. Pero como nos gusta y nos apasiona, es como estar jugando, no estamos trabajando, estamos jugando todo el rato. Y para ustedes, Trini, ¿cómo ven esas barreras de creencia o real? A mí me pasa que me encanta escuchar a Ramón con el mensaje que se puede, porque yo también soy una convencida, Ricardo, que soy una convencida de que se puede. No voy a desconocer que la burocracia y la demanda administrativa ha aumentado en los últimos años, le pone presión al sistema. Bueno, sí, es un dato. Pero sí creo, al igual que Ricardo, que hay mucho espacio para que como colegios se puedan hacer cosas. Hay espacios preferentes dentro de la estructura natural del colegio para hacer las cosas, pero me gustaría sobre todo detenerme como en un par de elementos. Lo primero es que me gustaría insistir en que no es necesario elegir entre enseñarle a los niños el currículum y educarlos como personas. No es necesario elegir. Tú comentaste el CIMSE, nuestros colegios son colegios de muy buen rendimiento académico, porque creemos que niños que aprenden los contenidos y habilidades del currículum van a estar mejor preparados para enfrentar la vida, para tener más libertad para elegir su futuro, pero también sabemos que no basta con saber matemática o con saber ciencia, estamos educando personas, y que ser respetuoso, ser capaz de autorregularte, ser empático y ser amable con los demás también va a influir, y tener propósito y ser responsable también va a ayudarlos a ser mejores estudiantes, y a la vez ser mejores estudiantes los ayuda a crecer como personas. Entonces, no es necesario elegir, y lo insisto porque siento que muchas veces se plantea ese falso dilema. Es como,
o les enseño a ser buena persona, una interrupción súper breve, o sea, es como elegir entre matemática y lenguaje, o sea, hay que enseñar las dos cosas, ¿sí? Va junto, y de hecho se potencia, uno con otro se potencia. Si falta uno, todo es más problemático. Se potencian muy tremendamente. O sea, nosotros cuando armamos este programa fue precisamente porque veíamos que teníamos que impulsar mucho más estas otras habilidades también, uno en sí mismas, pero también para ayudarlos a ser mejores como estudiantes también. Entonces, no hay que elegir. Y lo otro es que mucho más que buscar qué o dónde, es pensar el cómo. El cómo hacemos lo de siempre, lo de todos los días. Es cómo enseño lenguaje, cómo saludo a los niños. Nosotros hemos identificado algo que llamamos como oportunidades formativas, oportunidades en el día a día en que no es un espacio aparte. Nosotros, te insisto, ocupamos la hora de orientación y todo, pero yo no creo que haya que necesariamente siempre buscar otro espacio, sino que en las mismas actividades propias del colegio vamos reconociendo a los niños cuando demuestran estas habilidades. También corregirlos en el buen sentido de la palabra. Corregirlos no es humillarlos para señalar delante de todos que están siendo poco empáticos, sino que uno puede hacerlo en privado, pedirles que repitan la conducta, ayudarlos a que reparen, ayudarlos a reflexionar acerca de las consecuencias que tienen sus decisiones. Pero eso es algo que estamos en los colegios haciendo y podemos hacer. Anticipar una tercera oportunidad. Viene una materia difícil, yo les anticipo que van a poner van a implementar en este minuto su capacidad de perseverar, su capacidad de tolerar la frustración que les produce la dificultad, ayudarlos a prepararse para poner en práctica ciertas habilidades. Y modelar, que es para nosotros la cuarta oportunidad súper preferente. A nosotros como adultos nos pasan cosas y podemos ser muy buen modelo. Falla el data y queremos matarnos y podemos empezar a rabiar, o podemos decir, modelar el cómo uno mantiene la calma en una situación así, cómo uno busca una solución y no busca culpable, o cómo uno flexiblemente, finalmente, tal vez no va a poder presentar y va a tener que hacer otra cosa. Entonces, reconocer, corregir, anticipar y modelar son maneras en que nosotros podemos hacer lo mismo incorporando este tipo de cosas que no requieren recursos ni demasiado tiempo. Me encanta que lo muestren tan integrado, porque efectivamente, como dices tú, a veces se ve como que tengo que dejar de hacer algo para integrar el aprendizaje socioemocional. Y de hecho, Ricardo, quiero leer un testimonio de una estudiante de ustedes para que veamos como lo integrado que está el aprendizaje académico con lo socioemocional. Tú lo publicaste, una chiquilla de enseñanza media que había participado en un taller de ciencias, parece, y ella dice, y me acordé de esto de que decía la evidencia, partir por lo intrapersonal, demuestra un autoconocimiento y dice, lo más importante que he aprendido de ser científico es que es un trabajo muy duro, que requiere perseverancia y paciencia. También he aprendido a optimizar mi tiempo para realizar mis experimentos de manera consistente. Encuentro, o sea, ella a través de un aprendizaje más académico, ¿cómo incorporó esas habilidades de autogestión que son tan importantes para ser científica? O sea, ahí se ve que esto no es una cosa u otra, sino que está integrado. Pero mi pregunta es, volviendo a la realidad chilena, sabemos que hoy día la docencia está compleja, es una de las profesiones con mayores niveles de estrés, de burnout, estamos carentes de docentes, o sea, se estima que para el año 2025 creo que van a haber más de 15.000 o 26.000 profesores que... Un déficit de profes, faltan un déficit, 26.000 profes, exacto. claro, y están Gracias por tu todos ayuda. los años. Entonces, ¿cómo logramos ayudar a los profesores? Yo puse que uno de los pilares eran los adultos, que por una parte está, ¿no es cierto?,
que los adultos, todos, seguimos desarrollando nuestras competencias socioemocionales. La Trini habló del modelaje, ¿no es cierto? Si nosotros no modelamos. Pero si esta cultura no tiene en su centro el bienestar docente, ¿cómo se gestiona eso, dadas las condiciones en que trabajan los docentes? ¿Qué se necesita para que haya bienestar Sí, claro. y competencias socioemocionales y para que ellos puedan desarrollar? Porque sabemos que un profesor con burnout o con estrés crónico no puede ser su mejor versión. Claro. ¿Cómo lo hacen, Ricardo? Mira, breve, la alumna que tú comentaste, ella está en un taller, que es un profesor norteamericano que trabajó con nosotros, que ahora está en Corea. Entonces el taller ocurre, el profesor desde Corea, su socio desde Alemania, y ella con sus compañeros desde Chile. Eso para niños de nuestro medio es algo, o sea, bueno, para todo Chile es inédito, pero para ellos sobre todo está súper poco, ni se lo imaginan. Entonces tenemos una científico acá hoy día que tiene 16 años y ya es científico. De hecho van a publicar un paper internacional con los alumnos, estos dos científicos más la profesora del colegio. Entonces, lo digo porque por eso hablamos nosotros de experiencial. O sea, cuando a ella no le hablamos del mundo, no le hablamos de la globalización, ella lo está viviendo. Y sus compañeros, porque así como cuando admiran al equipo de fútbol del colegio, también sus compañeros la admiran a ella como una científica que está integrada al mundo. Entonces, cosas así. Nosotros lo que hacemos, o sea, súper breve, para nosotros la educación emocional y social permite que los niños tengan más bienestar cada uno. Ese bienestar también les permite aprender más, los motiva a estar al colegio, pero también permite ambientes más armónicos para poder regular los conflictos que siempre hay. Nosotros tenemos enseñanza media 700 estudiantes, pero sobre todo esto los prepara para la vida. Entonces, todas las consultoras internacionales dicen qué le están pidiendo a los nuevos profesionales, y son lo que se llama ahora habilidades blandas. O sea, las cosas más técnicas las va a hacer el GPT. Aprender. Pero Claro. la creatividad, la capacidad de construir equipo, construir confianza, automotivación, persistencia, seguridad en sí mismo, capacidad de construir narrativa, hacerse preguntas, todo eso para nosotros está dentro especialmente del ámbito de la educación emocional y social, pero como dices tú misma, no es una asignatura aparte, sino que es como lo hacían los profesores antiguos, que se preocupaban de los alumnos, del cómo estaban sentados, de los zapatos, sabían sus vidas, saludan cuando parten, y todas esas cosas que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros profesores. Yo estoy orgullosísimo de mi equipo, pero es cierto que un punto de la formación de los profes es algo súper importante para adelante. Voy a tu pregunta, brevemente. Nosotros buscamos ser coherentes, que lo mismo que queremos con los estudiantes lo hacemos con nuestros profesores. O sea, espacios de autocuidado permanente, o sea, una vez por semana, o yoga, o una fiesta, hacemos celebraciones, empezamos y terminamos los semestres con salida a algún lugar, mucho reconocimiento, mucho espacio y apoyo a la formación, hacemos formaciones internas entre pares, formación con asesores acá, pero también los incentivamos a que hagan formación fuera del colegio, y también mucho cuidado de apoyo de su salud, sobre todo su salud emocional. Es una manera de mostrar nuestra empatía, porque también les pedimos a ellos que sean empáticos. Entonces tenemos que tener esa coherencia, y quizás sobre todo es que nosotros desde el liderazgo mostrar que la vocación de educador es una pasión, es un tremendo desafío de transformación de nuestros alumnos, de transformación social. Entonces estamos en el lugar más importante que podemos estar. O sea, el trabajo de educador no es un trabajo ni burocrático ni tecnocrático, es un trabajo humano de transformación. Y eso a los profesores los inspira. Pero algo que nuevamente que no se hace diciéndolo, se hace haciendo que ellos lo sientan. Ordenándolo, que tampoco... Claro, que nos importa realmente en la práctica. Entonces, mucha interacción con ellos, mucha conversación. Mi oficina hoy día está cerrada porque estoy hablando con ustedes, pero aquí está abierto. Yo paso en los patios con la gente. Muchas veces vamos a otros lugares juntos, a charlas a universidades. Salimos con los estudiantes a la montaña, etc. Entonces, hacer sentir que estamos haciendo lo más importante en nuestra vida. Yo creo que eso ayuda mucho. Así como los padres que se la juegan por su hijo, nosotros nos estamos jugando la vida por nuestros niños, y eso nos inspira a todos. Buenísimo. ¿Y ustedes, Trini, es un tema relevante dentro de esta gestión de la... Yo creo que, a ver,
lo primero es que como programa de educación del carácter y con un enfoque cultural, porque ese es un programa que convoca a todos. O sea, nosotros, para que te haga una idea, cuando hicimos las capacitaciones de este programa, se capacitó hasta el portero. ¿Por qué? Porque el mensaje es, todos los adultos somos educadores. Tal vez tú no eres profesor acá en el colegio, pero también educa y también eres un modelo de amabilidad porque saludas en la puerta. Todos los adultos estamos convocados. Y fue bien bonito porque en esos espacios los mismos adultos también nos miramos a nosotros en términos de esta fortaleza y vemos qué cosas, en qué somos más fuertes, en qué somos más débiles y tenemos que trabajar. Lo primero entonces es como cuando hay un enfoque cultural los adultos están convocados. Comparto la idea de que un entorno que motive, donde hay una épica común, yo creo que nosotros en Astoreca también tenemos ese elemento y eso también ayuda. Y eso está bastante como investigado, que cuando uno conecta con un sentido más allá, alivia bastante el peso de la carga diaria, porque yo no voy a desconocer que la vida de los profesores, sobre todo los últimos años, ha sido feroz, Claro. de dura. O sea, nosotros en la pandemia, por ejemplo, hicimos taller en Astoreca para todos los profesores de tener propósito, precisamente, que es una de nuestras fortalezas, precisamente porque conectar con ese propósito nos ayuda a mantener la energía en estos momentos que son pesados. Creo también, y coincido con Ricardo, el que la formación de los profesores también ayuda. ¿Por qué? Porque en la medida que yo, por ejemplo, manejo técnicas para trabajar con los niños de manera positiva en la sala de clase y manejar incluso la disciplina de una manera positiva, sin tener que entrar en una guerrilla con los estudiantes, me hace la vida como profesor mucho más fácil. La guerrilla la pierden. Si es por guerrilla la pierden. No hay Porque nada que además hacer. la pierden. Entonces, a mí me pasa que yo he hecho muchas veces estas capacitaciones de técnica y hay profesores que me han escrito después diciendo me cambió la vida. Yo antes tiraba licencia para no venir y ahora porque sé manejarme con los niños, mi vida es mucho más agradable. Entonces, estar formados, capacitados en cosas muy concretas, nosotros en Astoreca nos preocupamos harto de formar a los profesores y creo que el acompañamiento, no solo la capacitación que es una semana, no sé cuánto, sino que el acompañamiento cotidiano, que es una cuestión que nosotros hemos intencionado mucho, es también un espacio formativo, pero también de contención. O sea, yo cuando hacía acompañamiento, yo hoy día no hago acompañamiento, pero cuando hacía, me tocaba la profesora que llegaba llorando pensando, me equivoqué de carrera, yo creo que esto no es para mí, a ir de alguna manera formándose, ayudándola con la retroalimentación para poder lograrlo, a después terminar siendo una profesora estrella en el colegio. Entonces, acompañar y espacios de contención también creo que son importantes para apoyar a los profesores y mantener esa fuerza que les permita también implementar todo esto que estamos pidiéndole, porque también le estamos pidiendo modela, reconoce, anticipa. Entonces, creo que eso es uno de los elementos clave. Pucha, qué ganas de seguir conversando, pero ya todos tenemos que continuar con nuestras labores. Deja decirte una cosa súper breve, corta, es un detalle, pero es bien importante. Y todo lo que es rutinario, nosotros hacemos esfuerzo por automatizarlo y que no tenga que estar repitiendo. O sea, los datos, hay que meter datos, los meten una vez, etcétera. O sea, que sea todas las cosas rutinarias, administrativas, que no son creativas, se automatizan y eso también que les libere tiempo y atención a esas cosas. Oye, qué importante, déjame agregar, o sea, me sumo totalmente, incluso todo lo que son procedimientos como muy básicos que uno tiene que hacer con los niños, que si no los tienes automatizados, te quitan un nivel de energía mental, espacio mental y energía psicológica brutal. Cuando entran a la sala, cuando salen a la sala, cómo sacan las cosas, o sea, desde ese tipo de cosas, sacan los materiales, guárdalo, hasta eso, si tú lo vuelves una rutina que es como lavarse los dientes, el profesor no tiene que estar gastando energía en eso. Y eso al final del día vuelve a un colegio que por un lado es ordenado, pero gracias a que eres ordenado, puedes innovar, puedes hacer trabajo en grupo, puedes hacer una serie de cosas que si tú sientes que
no eres capaz de dominar, solo te vas a aferrar a la versión más tradicional y no vayas a atreverte a hacer ninguna otra cosa, porque es un despelote y lo vas a pasar pésimo tú y los niños. Claro. Oye, yo solo les quiero dar 30 segundos a cada uno. A Ricardo, un mensaje, una frase para inspirar a otros directores, directoras a integrar el aprendizaje socioemocional. Claro. ¿Qué les dirías? Sí. Mira, primero nosotros acá tenemos, como somos, nuestro sello principal es la innovación, acá todo el mundo sabe que aquí está permitido equivocarse. O sea, para poder inventar, para poder crear, uno tiene que tener la posibilidad de cometer errores. Y eso casi se premia acá. Entonces los profesores a veces al principio no lo creen, pero después se dan cuenta que sí. O sea, a veces un profesor le queda un caos en la sala y si es porque está innovando, no importa, lo corregimos a la siguiente. Entonces, pero básicamente para los otros líderes que puedan escucharnos de colegio, es que entender que esta es una misión y la parte épica, relacional, de motivación, de integración con las personas es lo más importante. O sea, mostrarnos nosotros que nos importa a nosotros. A nuestros subalternos les va a importar lo que ven que a nosotros no nos importa. Si nos importa lo administrativo, se van a ir para allá. Si nos importa que estemos con los alumnos, los vínculos, el respeto, el cariño, la empatía con los estudiantes, eso se transforma en valor. Pero eso hay que hacerlo, no solamente decirlo. Y última frase, se puede. O sea, es muy difícil, comete errores, tienes fracasos, pero se puede y no hay otra opción. O sea, hay que hacerlo, si no, no hay ninguna otra, no vamos a tener, no logramos. Los colegios que no hacen esto, yo creo que van a quedar obsoletos muy rápido. Va a comer ChatGPT. Trini, y a ti te quiero pedir otro mensaje, un mensaje para sostenedores, porque también creo que requiere, o sea, todo esto parte, mientras más arriba la cadena. Mientras más arriba la cadena, yo a sostenedores, pero también a cualquier líder educacional, yo le volvería a insistir en lo que dije hace un rato, no tienen que elegir. No tienen que elegir porque los niños pueden formarse como personas y aprender. Pueden ustedes generar colegios de excelencia en términos de aprendizajes y también a nivel de formación personal. Y eso, ¿por qué lo insisto? Porque hay que tener cuidado con el discurso que uno arma en torno a esto. Entonces ahora nos vamos a preocupar de eso porque lo otro no nos importa. Eso es súper complicado. Y las decisiones que uno toma. Entonces, mi mensaje es, no tienes que elegir, al revés, tú potencias esto y vas a potenciar lo otro, y para el otro lado también, potencias lo académico y también te ayudas. Entonces hay un círculo virtuoso y también les diría, hay muchos recursos gratis en nuestro sitio, soyastoreca.cl. Nuestro programa está en, no los libros, pero está abierto en términos de recursos, hay muchas sugerencias de actividades, están todos nuestros carteles para que usted llegue y los baje y los use. Que aplique, pero que primero trabaje en la cultura, no llegue y aplique. Es que lo que pasa es que es trabajar la cultura. Usted, si se mete a nuestra página, va a ver que el mensaje es trabaje la todos cultura. los elementos culturales. Están los elementos de la cultura y usted los puede trabajar y no tiene que elegir. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, les agradezco infinitamente, demasiado inspirador, qué rico contar con ejemplos en Chile, porque siempre todo es como afuera, entonces, ay, que es otra cultura, que son niños finlandeses, son niños no sé qué, y en verdad que se puede y que no hay que elegir. Me encantan los dos mensajes, y nada, para agradecerle, y voy a dejar a la Ale Buceta que va a cerrar esto. Muchísimas gracias. No quiero cortar la inspiración porque estoy demasiado motivada. Está buenísimo. Solo invitar a cada uno de los que nos está escuchando ahora o nos va a escuchar en el futuro por la grabación que va a quedar ahí disponible. Se conectan a nuestras redes sociales, les vamos a mandar todo el material que ya les prometimos y atrévanse a contactarnos también. O sea, tenemos una asesoría en aprendizaje socioemocional que incluye todas las cosas que se han mencionado y para nosotros, o sea, más que felices de poder acompañarlos, porque compartimos esta pasión y esta visión que nos regalan Ricardo y la Trini de lo que han hecho ellos, y así que eso, estamos al servicio de nuestro Chile querido.
Muchísimas gracias.